Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Amén, hermano Carlos. La primera pregunta es: ¿por qué a Noé se le llama pregonero de justicia? Bueno, no, ¿cómo decir? A ver si encuentro las palabras adecuadas. Lo que pasa es que desde el momento que se da la orden para construir el arca hasta el momento que viene el diluvio hay 120 años. ¿Sí? Sí, señor. Y durante esos 120 años, el trabajo de Moisés era un mensaje a la conciencia del mundo antidiluviano. ¿Por qué? Porque a través de todo lo que éste hacía y decía, le hacía saber a la sociedad de su tiempo que iba a venir un diluvio. Pedro le llama pregonero de justicia, porque hablaba acerca del justo juicio de Dios en razón al comportamiento de los señores antidiluvianos. Entonces, pregonero porque transmitió un mensaje de Dios, no solamente con palabras, sino con la obra de arte que se llama el arca, que él estaba llevando a cabo, a través de la cual, decía Noé, Dios iba a salvar a quien entrase allí. Amén. Bueno, una pregunta aquí muy interesante, pastor. Dice, un matrimonio donde después de la ceremonia matrimonial, en la consumación de la unión hubo caricias y contacto, pero no hubo penetración, por disfunción eréctil gracias al padecimiento de diabetes, ¿ese matrimonio se puede anular? Hay varias cosas ahí muy serias, y es que no hubo sinceridad. La pareja debió de haber hablado con anterioridad la limitante que tiene, y si ellos lo hicieron, fueron sinceros y hablaron, y luego se casan conscientes de la problemática, pues no existe razón para ir a pensar en la nulidad del matrimonio, porque la otra parte se casó consciente. Ahora bien, si le engañó, ahí sí, porque la otra persona puede decir, venga, él no me dijo que tenía ese problema y pues yo me casé porque soy una persona que requiero de intimidad sexual y él no satisface esa necesidad. Ella podría alegar y buscar la nulidad del matrimonio, porque al final no fue consumado su matrimonio. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, desde el campo médico, aquí tenemos un médico. Una persona que tenga diabetes, supongo que eran jóvenes, puede presentarse ese fenómeno de tal manera de que no pueda tener una erección como para consumar su matrimonio. Bueno, empezar por decir que las complicaciones más comunes de la diabetes son micro y macrovasculares. Esta es una complicación secundaria posible, pero muy poco frecuente, es decir, es de las menos frecuentes. Y que además lo que evidencia pues es un muy mal control de la enfermedad. Factiblemente no sea alguien joven, lo primero que debo decir. O sea, es muy común en la gente anciana. No, o mayor. Es decir, es común en personas que es que el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 es común por encima de los 40-45 años. ¿Sí me hago entender? La diabetes mellitus tipo 1, que tiene otro mecanismo de acción, es la que es común en los niños y adolescentes, que puede trascender hasta la juventud, pero no ocurre de este modo. A ver, perdone, porque es que a mí me interesa que la persona, yo ya di el punto de vista, diría, bíblico y legal. Sí. Ahora es el asunto médico. Esta incapacidad que tengo yo de hacerme entender. Pero, hermano, no, usted sí tiene la capacidad. Lo que pasa es que yo soy el limitado para entender. No, ¿cuál es? Soy yo el que a veces digo más de lo que... O sea, la pregunta es... O sea, lo que yo debo decir es que, lo primero, las complicaciones secundarias a la diabetes, uno podría decir que son... ¿Qué es una complicación secundaria?
Es decir, la consecuencia de la alteración en el metabolismo del azúcar que no ingresa a las células se da por las complicaciones, o sea, generan alteraciones en otros sistemas, ¿sí? Esos otros sistemas que se ven afectados tienen que ver con la microvasculatura y con la macrovasculatura. ¿Qué es micro y qué es? Las arterias y venas grandes y las chiquitas. Eso, bueno. Sí, tiene usted razón, hermano Carlos. Que para tener una erección se necesita tener harto fluido de sangre. Exacto. Entonces, sí. Pero debo decir que es de las menos comunes de las que se presentan. Para que se presenten, uno debe percibir un paciente que tiene un muy mal control de la enfermedad, factiblemente por pobre o casi nula adherencia al tratamiento, ¿sí? Cuando digo que es alguien mayor es porque el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes más común o la más conocida, el rango de edad, la mayor proporción es en pacientes mayores de 40 a 45 años, o sea, no es alguien tan joven al que le ocurre eso. Y decir también que ese tipo de situaciones o circunstancias pueden ser plenamente mejoradas a partir de la instauración del tratamiento para la diabetes. O sea, no es común en gente joven. No es común. Si fuese una pareja joven, sería la excepción. La excepción. No la regla. No la regla. Sí se da en los mayores de 40 y 45 años, dependiendo del cuidado que haya tenido en el trato de su enfermedad. Bueno, tratar de llegar un poco al trasfondo de las preguntas. No, es que está muy importante la pregunta, porque es que mire lo que está diciendo. Claro. Hubo caricias, pero no hubo una penetración. ¿Puede darse la nulidad del matrimonio? Entonces, por eso es que hacemos la aclaración desde lo legal. Lo legal, si se casó siendo consciente del problema que tenía, no existe la posibilidad de buscar una nulidad. Exactamente, pero si la persona fue engañada, entonces sí puede alegar el derecho a la nulidad porque fue engañada. Eso es lo que estamos hablando desde aquí, lo que yo puedo responder. Claro. En el campo de la salud es lo que el médico nos está diciendo aquí, que me parece que es sumamente importante, porque imagínate, en gente joven no es común, puede tener diabetes, pero puede cumplir sus funciones sexuales normales, ¿cierto? Ya después de los 45 años es donde la persona puede tener el problema dependiendo del tratamiento que le haya dado a su enfermedad. Claro. Sí. Permítame hacer notar algo. La pregunta es muy específica porque alude al problema de la disfunción eréctil a la diabetes. Sin embargo, en la descripción médica y por ende, entonces hay que anular el matrimonio. Llegar a esa instancia de anular un matrimonio por eso, sin mirar las posibles alternativas, es lo que a mí me llama la atención. Si el médico nos está diciendo a nosotros que es una complicación poco común, yo podría pensar que la disfunción eréctil no necesariamente lo causa, en este caso, lo está causando la diabetes. Tendríamos que mirar qué otra cosa lo podría estar causando para mirar las posibles soluciones y no llegar a la nulidad del matrimonio. No, e inclusive, así tuviese la diabetes, si se hace un tratamiento puede mejorar eso. Claro, es decir, es que yo a veces me voy a la nebulosa. La primera pregunta era, ¿puede la diabetes provocar disfunción eréctil? La respuesta es sí, ¿vale? Está bien. ¿Es una complicación común? No. No. ¿Se puede mejorar la disfunción eréctil con un adecuado tratamiento de la diabetes y también de la disfunción eréctil? Claro que sí. Usted preguntaba que debía ser alguien muy joven, entonces yo le aclaraba que el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 comúnmente se hace en pacientes mayores, de 40 para arriba, en promedio. Es muy raro los pacientes jóvenes. Hay distintos tipos de diabetes, pero la diabetes de los adolescentes que puede trascender hasta la juventud es diabetes mellitus tipo 1, es otro tipo de diabetes. ¿Sí? Ese no afecta. No, también, pero, o sea, es decir, es como que esa persona con diabetes mellitus tipo 1 tiene una serie de complicaciones bajo las cuales el tratamiento, si él no se hace tratamiento estricto, se muere. Ah. ¿Sí me van a entender? Es muy severa. La diabetes mellitus tipo 1 es muy severa.
muy severa. Entonces, o sea, es como trayendo el caso en particular. O sea, uno dice, sería muy raro que alguien con diabetes mellitus tipo 1 que se case muy joven no tenga un adecuado tratamiento para su diabetes y que en consecuencia no tenga control de esas complicaciones secundarias asociadas a la diabetes. Sería raro. Entonces yo creo que más una persona ya mayor, ya de mayor edad. La otra pregunta, la otra cosa alrededor, creo que es importantísimo, muy importante lo que dice Felipe. Nosotros, a veces los pacientes tienen la tendencia a buscar causas en una pata. O sea, es decir, tengo diabetes, entonces ahora todo lo que me ocurre tiene que ver con la diabetes. No necesariamente. Entonces hay que buscar otras posibles causas que pudiesen generar que la persona curse con disfunción eréctil. Y alrededor de la disfunción eréctil decir algo, como un comentario a pie de página. La urología ha avanzado muchísimo. Yo creería, Darwin Figueroa, que con los tratamientos que hay en la actualidad, la disfunción eréctil es un problema completamente tratable. ¿Sí me hago entender? O sea, no estamos como hace 40 años, que ese era un problema que condenaba a la persona de algún modo a no poder mantener adecuadamente actividad sexual. En la actualidad hay tratamientos que mejoran ostensiblemente, significativamente, la capacidad sexual del individuo a partir de medicamentos. Hay hasta ejercicios, hay hasta métodos que pueden ayudar muchísimo al paciente a mejorar esa condición. Entonces, o sea, aludiendo a que se puede convertir como en una excusa, ¿no? Como que, tiene disfunción eréctil, chao, no va más. No, exactamente. Desde la medicina, en este caso de la urología, se han desarrollado múltiples. Ese es un campo en el que se ha avanzado por lo comercial que es, si se me permite el término, sí. Por y lo que necesario la que gente es. está dispuesta a pagar muchísimo por obtener solución a ese tipo de problemas. Entonces, las farmacéuticas han profundizado en ese tema. Sí, señor. Qué importante. Muchas gracias, mi doctor. No, y disculpe a veces que no logro hacerme entender. No. Lo que pasa es que a veces uno es el que no capta, es que el lenguaje de los médicos es como la escritura. Una cantidad de rayas y, ay Dios mío. Vamos con la otra pregunta. Hermano Carlos, ¿qué significa abstenerse de ahogado? Bueno, es simplemente no comer. ¿Qué es abstenerme de alimento? No alimentarme. ¿Qué es abstenerme de no salir a la calle? Pues no salgo a la calle. ¿Qué es abstenerme de ahogado? No comer animal ahogado. Según el capítulo 15 del libro de los Hechos, fue una de las exigencias apostólicas a la iglesia salva por gracia en el mundo gentil, en el sentido de no comer sacrificado a los ídolos, ¿cierto? Uh-huh. De fornicación, de sangre, o sea, no comer sangre y no comer animal ahogado. Porque ellos hacen mucho énfasis en eso en razón a que la vida, o mejor, la sangre es la vida. Y no se puede comer la vida porque desde la ley fue dicho, fue dada como expiación, uh-huh, o para la expiación. Entonces, los animales debían de morir degollados, que derramaran toda su sangre para que la gente comiera lo que debía de comer. Más allá hay otras conjeturas que creo que el médico también nos puede ayudar ahí, en relación a que cuando se come el animal con la sangre, pues se puede estar consumiendo virus, uh-huh, ¿cierto? Sí, señor. Enfermedades, y Dios, que lo sabe todo y quiere la salud humana, pues previene para que el hombre no se vea afectado de manera negativa. Claro, también hay un contexto ahí sanitario, lo que usted dice, ¿no? Pero entonces también me hace pensar en algo, y puede ser alguna pregunta que se haga algún oyente escuchando su respuesta, y entonces los cortes de carne que a veces preguntan, ¿y qué término lo quiere? Entonces, no, yo lo quiero 3/4 o lo quiero término medio, que también tienen implícito ese factor. Entonces, ¿cómo podríamos explicar eso? ¿Qué podríamos decir? Cuando uno, en mi caso personal, a mí me encanta la carne de 3/4. Pero eso no quiere decir que yo me estoy comiendo la sangre del animal, okay, porque ya él fue degollado. Uh-huh. Es simplemente el agua que queda en la carne, uh-huh,
que nada tiene que ver con la sangre como la vida del animal. Ok. Amén. Va Felipe. Sí, hay una pregunta muy taquillera, dice el pastor Darwin. Pastor, ¿la Santa Cena que normalmente se realiza con pan y vino podría realizarse con algún otro alimento que no necesariamente tenga que ser el pan y tenga que ser el vino? O sea, ¿se puede sustituir por algo? Me hizo recordar la Suma Teológica de Tomás de Aquino con relación a la temática del bautismo, ¿no? ¿Sí? Que dice, ¿puede uno bautizarse en lodo? Entonces dice, sí, siempre y cuando sea más agua que lodo. ¿Puede uno bautizarse con vino? Sí, siempre y cuando sea más agua que mosto. O sea, la gente busca justificar las cosas. La verdad es que la Biblia tiene muy definido eso. Si usted lee en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo es claro. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebedla en memoria de mí. Así que todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si lees ese mismo pasaje en el Evangelio de Lucas, te va a decir exactamente lo mismo. No hay manera de reemplazar la Santa Cena. Como en el pueblo hebreo no había manera de reemplazar la Pascua. Dios tiene sus reglas definidas y son inalterables. Alguien puede decir que puede celebrar la Santa Cena con un buñuelo y con un vaso de Coca-Cola, pero pues eso no es la Santa Cena. ¿Está claro? Debe de hacerse como dice la Escritura, porque entre otras cosas es la manera de dar crédito a lo que ya Jesús dijo en San Juan capítulo 7. Creer en Él como dice la Escritura, no como a mí me parece. Y de ahí se desprende un sinnúmero de cosas. ¿Puedo bautizar una persona con puñaditos de agua? Oiga, Eso con la es. sábana mojada fue que mencionaron Claro. recientemente. ¿Puedo bautizar? ¿Queda bautizada una persona con una sábana mojada? No, porque así no dice la Escritura. Aquí el llamado al estudiante de la Biblia y de una manera especial al que escuche este programa es que hagamos las cosas como Dios manda, no como yo supongo, o me dijeron, o me parece, o alguien me aconsejó. No. Recuerdo que en el reciente pasado, un pastor de un país me ha llamado y me ha dicho, pastor, ¿qué hago? Tengo una persona para bautizar, pero es cuadraplégico. ¿Cómo hago para bautizarlo? Yo he pensado como echarle agüita, a veces he pensado mojar una toalla, pero no estoy seguro. Entonces yo le digo, no, consiga una piscina inflable, llénala de agua, ubícalo en una silla y entre 2 o 3 personas, usted liderando y haciendo todo lo pertinente al lo que es el bautismo, sumérjalo allí para que se haga como dice la Escritura. Uy, pastor, usted no sabe de la que me ha librado. Él pensaba que mojándole una toalla y poniéndole encima, por ejemplo, quedaba bautizado. Evadiendo el principio de inmersión, ¿no? Claro, y es como dice la Escritura, somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. De ahí puede venirse otra, pastor, que vi que sucedió acá en Bogotá.
Una pareja viven en unión libre. Un día se casan. Ella era bautizada. Él no. Y antes de morirse, ella toma la decisión de bautizarlo, sin ser una persona autorizada por Dios ni por la iglesia. ¿Está esa persona bautizada? No, no quedó bautizada. Se murió sin el bautismo, porque Dios tiene un orden. Y el orden que Dios establece es el que se debe respetar. Sigamos. Ahí esta pregunta que es acerca de la Santa Cena, ¿no? Que tocamos algunos tópicos del bautismo, me hace recordar que en el tiempo en el que los puritanos llegaron a Brasil, resulta que en el lugar en el que estaban en Brasil escasearon los insumos para la Santa Cena. Entonces ellos llaman a las autoridades correspondientes en esa época, no sé cómo funcionaría, y les dicen, no tenemos los insumos para la Santa Cena. Entonces ellos le dicen, no se preocupen, busquen lo que allá sea representativo, que pueda ser representativo del pan y del vino para que puedan realizar la Santa Cena. Así buscando algún elemento que sustituyera al pan y al vino y poder hacer la Santa Cena. Según lo que usted me dice, entonces yo podría decir que la Santa Cena instituida específicamente en la palabra de Dios, para cualquier contexto cristiano en el que se realice, no es algo inalterable. Es inalterable, o sea, es algo normativo, no es algo contingente. Exacto. Es inalterable. Porque si diésemos otro punto de vista, pues caramba, alguien pensaría, no, mejor dicho, habría mucho que decir. No, que así como puede ser variable eso, entonces pueden ser variables otras cosas. Exactamente. Y resulta que la validez de cierto... Ahora, con respecto a la autoridad, porque ahí esa es la otra parte. Uh-huh. Es importante aclarar de que el planteamiento que usted hace es de un movimiento diferente a nuestra fe. Pero que, por ejemplo, tiene la particularidad exactamente de que así fue como llega el Evangelio a América. Sí, yo puedo entender eso. Pero no se trata de nuestra fe, de nuestro credo. Exactamente. Bueno. Pero cuando hablamos de autoridad, vamos a suponer que eso hubiese sido hecho en la Iglesia Pentecostal Unida del Brasil. ¿Sí? Y se presenta ese fenómeno. El pastor de esa vereda o de esa ciudad o pueblo, viendo pues que no hay, acude a las autoridades y ellos le delegan. Le dicen sí o le dicen no. Ahí el culpable no sería el pastor, sino las autoridades, y ellos ya en su saber harían lo pertinente. Yo no juzgaría. Yo solamente creo realmente que hay un orden de autoridad, y cuando el pastor se somete al orden de autoridad, pues va a salvar su responsabilidad. Pero si lo vamos a mirar desde el punto de vista bíblico, eso es inalterable. Ningún israelita celebraría la Pascua sin cordero. Ningún israelita celebraría la Pascua sin pan. Ningún israelita celebraría la Pascua sin las hierbas amargas. Ningún israelita la celebraría un día diferente al 13 al amanecer 14 de Aviv, según Éxodo capítulo 13, el verso 4. Entonces, yo creo que con Dios las cosas son como son. Sigamos. Hermano Carlos, si hay pastores que no están capacitados para entender algunos problemas que presentan los miembros de su congregación, ¿a dónde podría o debería acudir un feligrés cuando considere que su pastor no está capacitado para entender y direccionarle en algún problema? Eso es como dicen por ahí, de doble filo, ¿no? Porque resulta que en las iglesias hay creyentes que creen que saben más que el pastor y estigmatizan al pastor. ¿Ya? Porque es muy joven, porque posiblemente lo vieron crecer dentro de su comunidad y ahora se convierte en su pastor. O Dios lo convierte en su pastor, te lo tienen en poco.
Jesús dio una enseñanza. Dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Y era Jesús. ¿Ya? Entonces, ahí hay que mirar eso desde varias visiones. Si el pastor, por causa de su juventud, no tiene el conocimiento pleno, usted como persona madura debe de saber entender que el pastor está en el proceso del aprendizaje, y más allá de que él no esté en condiciones de darle la respuesta adecuada, usted debe de buscarlo para que lo ayude. Y el pastor debe ser lo suficientemente humilde para decirle, venga hermano, su pregunta no estoy en condiciones de respondérsela ahora, pero espérame esta semana, yo me informo y de aquí al domingo estoy en condiciones de darte la respuesta. Creo que ese debe ser el comportamiento del creyente frente a un pastor que desde su visión no piensa que tiene las respuestas a sus interrogantes. Amén. ¿Está claro? Sí, Claro señor. que sí. Pastor, mire esta pregunta tan interesante. Pastor, yo antes veía cómo los pastores renunciaban a todo para servir al Señor. ¿Por qué ahora hay pastores que siguen trabajando aparte del ministerio? ¿O hay esposas de pastores que trabajan en sus trabajos seculares y el pastor queda solo trabajando con la iglesia? Bueno, con respecto al trabajo del pastor, es muy importante que tengamos en cuenta de qué manera se enfoca ese trabajo del pastor. Porque mire que a veces se piensa que el pastor es pastor solo para que predique el evangelio. Pero el pastor es psicólogo. Entonces está haciendo trabajo de psicología. El pastor es arquitecto. El pastor es ingeniero. El pastor es terapeuta. Lo que se necesita es que la iglesia, como el cuerpo directivo de la iglesia, entienda que el pastor es una persona polifuncional, es que se dice. Que de él se debe de esperar muchas respuestas a las diferentes problemáticas que se presentan. Yo le voy a comentar. Yo soy pastor, pero me ha tocado resolverle problemas de colegio y de universidad a los muchachos. ¿Cómo puedo hacerlo si no estoy informado de lo otro? ¿Está claro? Entonces, yo no. En la iglesia tenemos pastores ingenieros. El que me hizo el cálculo para la iglesia en La Victoria era un ingeniero y es un pastor, miembro del consistorio. ¿Y cuál es el problema? Aquí lo que pasa es que la gente sí debe de abrir la mente y dejar de ser, yo diría, dogmáticos. Entender de que las habilidades que Dios le da al pastor, ya sea por lo académico o por el campo en el cual él se desempeña como pastor, que beneficia a la comunidad, no debe de ser satanizado ni cuestionado. El pastor Darwin es médico. ¿Ya? Y entonces, ¿qué? Mañana se presenta un fenómeno en una reunión de pastores o de feligreses, donde se requiere de alguien que sabe de eso. Se le subió la tensión. Pero yo soy pastor y no sé. Pero él es pastor y es médico, él sabe. Entonces, porque es pastor, no puede ayudar en ese campo. Y aquí la gente lo que tiene es que madurar, dejar de ser niños y entender que las habilidades que los pastores han obtenido a través de la academia y que ahora se pueden utilizar en el buen servicio de la obra de Dios. Felipe, fisioterapeuta, es que se dice. Correcto, pastor. Yo tengo un problema de movilidad, pero usted es pastor. Usted va y me predica el evangelio y sabiendo que puede hacerme un masaje, ¿se llama así? Una terapia, sí. Una terapia, hablemos en el lenguaje del campo, un masaje. Ok. No puede entonces porque está fuera del ejercicio del pastor. No. A mí me ha tocado instruir gente para hacer negocios. Me ha tocado ayudar hermanos a dañarles un negocio. Yo le he dañado negocios, hermanos. ¿Por qué?
porque yo sé que es negociar. Y eso no es ser pastor. Pero dentro de mi ejercicio como pastor, me van a engañar al hermano. Y yo como pastor debo de poner al servicio del hermano esa habilidad que conseguí para que a mi hermano no lo engañe. Entonces, ¿a qué se podría referir este oyente que hace esta pregunta acerca de la diferencia que hace entre los pastores de antes y los de ahora? Que los de antes sí renunciaban a todo, dice. Pero yo quisiera hacer otra aclaración también, Felipe, sobre el tema, ¿no? Hay aspectos que son de índole organizacional. Por ejemplo, la no aceptación en nuestro contexto colombiano de pastores biocupacionales, pero que en nuestras misiones en otros países sí es aceptable. Uh-huh. Es decir, a veces darle un calificativo en el moral, Canadá, por ejemplo. O sea, darle un calificativo moral de bueno o malo o que no va a renunciar, yo creo que hay que analizar como en particular, porque hay zonas del mundo donde es exigido que el pastor sea profesional, esté afiliado o vinculado a una empresa determinada. Exactamente. Entonces, yo creo que eso hay que matizarlo de alguna manera, porque pues yo creo que lo que pasa es que hay que entender que tanto las organizaciones son susceptibles de evolución o cambio en relación con los cambios propios del lugar donde esa organización ejerce su función. Y yo no estoy hablando de los principios doctrinales, estoy hablando de las dinámicas de una organización para adaptarse a un entorno. Digamos, un pastor que se va a hacer misionero a un lugar donde no hay un solo creyente y de algún modo la nación le exige que debe tener un trabajo para poderle dar un visado, todo aquello, pues el pastor de entrada desde su profesión comienza a hacer un trabajo. Voy a poner un caso, de seguro puede que nos estén escuchando. El pastor misionero en Burdeos, en Francia, él es chef. Entonces él trabaja para el Estado, él es pastor, trabaja para el Estado en la mañana como hasta las 2 de la tarde como chef en una universidad preparando los alimentos para los estudiantes, y desde que sale como desde las 3 de la tarde hasta el resto de la noche él está dedicado al pastorado, es decir, a hacer visitas, a hacer evangelismo y luego a hacer el culto. Entonces uno no podría dar un calificativo moral, no, ese hermano está dudando, no está haciendo. Entonces yo creo que hay que matizar cada caso, o es mi perspectiva. No, yo creo que eso se va a dar es dependiendo de la institución y el país. Entonces, en Colombia, la iglesia dice que los pastores deben de dedicarse por completo al santo ministerio. Pero en el ejercicio de ese santo ministerio, el pastor debe de poner al servicio de la comunidad sus conocimientos. Claro. ¿Está claro? Y los de su esposa. Mire. Y vamos primero por el pastor y ahí vamos por la esposa. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Estamos en un culto y alguien tuvo un problema, yo qué sé, cardíaco. Pues yo no sé nada de eso. Pero si el pastor es médico, él sí sabe. Claro. Estará pecando porque lee los primeros auxilios, será inmoral, no será correcto. ¿Ya? Yo tengo 80 años y el pastor se ha especializado en atender a los ancianos. Y tengo un problema a causa de mi edad. ¿Estará mal que él me auxilie? Porque eso no está dentro del ejercicio ministerial. No. Las habilidades, las capacidades que Dios nos ha dado, debemos de ponerlas al servicio de Dios y de su iglesia, dependiendo de la necesidad de la iglesia. Ahora, la otra pregunta. ¿Por qué las mujeres de los pastores trabajan? Bueno, lo primero es que ellas siempre han trabajado. Así sea haciendo la comida en la casa y bañando a los niños y atendiendo al pastor. Lo que pasa es que la gente no valora. ¿Ya? Pero cuando hablamos de obtener ingresos por su labor, bueno, es que la iglesia en Colombia no dice que hay pastoras. ¿Ya? Y si no son pastoras, si son creyentes común y corriente, pues tienen derecho a ejercer su profesión
hablo yo desde mi punto de vista, pues si no son pastoras y la responsabilidad es del pastor, yo pienso que ahí ella podrá laborar, eso sí, poniéndose de acuerdo con su esposo, que es el pastor, a fin de que el normal desarrollo de la orientación, de la consejería, de la terapia para parejas, para señoritas, para jóvenes, sea en común acuerdo, a fin de que se proteja la imagen y la dignidad del pastor. Porque no es lo mismo yo sentarme a aconsejar a una señora casada solo o a una señorita que sentarme con mi esposa a darle la orientación. Entonces aquí hay es que pensar cómo planifica la esposa del pastor su labor sin dejar de ser esa ayuda idónea para el pastor en el ejercicio del ministerio, buscando siempre que no vaya a caer el pastor en desprestigio por causa del descuido de su mujer. ¿Está claro? Entonces vamos a colocar un ejemplo. Tu esposa es ingeniera y tú eres pastor. Resulta de que usted se pone de acuerdo con ella para que ella labore el tiempo pertinente sin dejar de separar el tiempo para servir a Dios en el santo ministerio con su pastor, como es la visitación, como es la consejería, como es la orientación y otras. Eso es lo que yo puedo decir. Y lo hago basado en que la iglesia no ha ordenado todavía mujeres al santo ministerio. En la iglesia no existen pastoras. Sigamos. Interesante porque las mujeres inclusive dentro de su ejercicio profesional han abierto puertas para que el pastor pueda predicar en lugares donde les sea inaccesible, por ejemplo. Y desde el inicio de nuestra historia como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se ve eso. Las esposas de los ministros lograban un lugar en los colegios, por ejemplo, en los colegios para enseñar algunas cosas, y ahí era la puerta de entrada para predicar el evangelio. Pero una de las cosas que... Nosotros estuvimos en una iglesia donde a través de trabajo social mi esposo organizó unos cursos de confesión, por ejemplo, y reunía una cantidad de mujeres inconversas, y antes de estaba el devocional, y muchas de esas personas que asistieron a esos cursos yo pude doctrinarlas y bautizarlas. El pastor Darwin es médico, mañana se va para un pueblo, tiene su escarapela, va tocando puerta a puerta. Vengo a hacer a medir la tensión arterial. La tensión arterial. Soy médico. Aquí está mi carnet. Es la puerta para comenzar a hacer un trabajo evangelístico desde la medicina. O sea, aquí lo que pasa es que tenemos que abrirnos un poquito. No encerrarnos, sino más bien mirar posibilidades. Y no hacer lo que hace el diablo. Que el diablo solo espera el momento para actuar. Nosotros debemos de mirar 20, 30, 50, 100 años más allá. Porque el mundo va evolucionando. Y la iglesia tiene que irse actualizando. Desde el campo del ministro hasta el manejo administrativo. Sin cambiar nuestros principios ni nuestros valores. Estamos en el tercer milenio. Vivamos actualizados con los principios de la iglesia del primer siglo. Sigamos. Amén. Amén, amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Un hermano se apartó de la iglesia. En una conversación declaró que nuestra iglesia también es trinitaria porque creemos en el Espíritu Santo. Él ahora ha intentado volver a la iglesia, pero no ha podido. ¿Cómo lo podemos ayudar? La ayuda que podemos hacerle a esa persona, porque no es un hermano, es un apóstata. La ayuda que podemos brindarle a esa persona es hacerle saber
que el lugar de reunión es público, es abierto. En la iglesia no se le puede tratar como hermano, porque no es hermano. Ahí lo que hay que esperar es que Dios haga la obra. Y Él, así como se fue diciendo, la herejía que se fue diciendo, vengan diciendo, yo quiero aclarar de que me equivoqué. Estaba equivocado. Yo le voy a colocar un ejemplo. Fui pastor en una iglesia donde un hombre se ha levantado de una manera empecinada contra mí y ha tratado de hacerme mucho daño. Sin embargo, un día en el camino tiene su dificultad y ha regresado a la iglesia a decirle a la iglesia, hermanos, yo quiero pedir perdón a Dios hoy y a mi pastor porque yo hice esto y esto y esto en contra del pastor y lo único que he cosechado es tragedia. Yo quiero arrepentirme y pedir perdón. La iglesia estaba para perdonarle y nosotros también. Entonces, estas personas que se van con un comportamiento de esos y vuelven de verdad arrepentidos, pues hombre, hay que abrirle la puerta. La mejor enseñanza es la que da Pablo en el capítulo 5 de la primera a los Corintios y el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Ahí está la respuesta para la persona que tiene ese interrogante. Si esta persona viene y quiere seguir dañando la fe de los cristianos con una doctrina diferente, entonces dice que no le reciban. Ni le digan hermano. Ni le digan hermano. Pero si él viene arrepentido y confesando que de verdad fue un engaño del enemigo y que hoy ha entendido lo que siempre debió de vivir desde el principio, el deber de la iglesia es acogerlo, perdonarlo y aceptarlo como miembro del cuerpo de Cristo. Bueno, pastor, ¿por qué en mi congregación se nos prohíbe el uso de la barba a los hombres porque es malo? Pero yo he visto servidores en otras congregaciones, inclusive pastores, que predican y sirven con su barba. Por favor, explíqueme. No, la explicación es simple. La iglesia, como los niños, evolucionamos. Entonces, cuando yo creía el evangelio, era pecado estudiar. Cuando yo creía el evangelio, era pecado tener televisión. Cuando yo creía el evangelio, era pecado leer la prensa. Cuando yo creía el evangelio, era pecado leer libros. Uno lo escuchaba desde los púlpitos, de unas eminencias de hombres que ya están con Dios. Ellos siempre lo hicieron en el buen sentido, pensando lo mejor para el creyente. Pero eso no es igual a que fuera lo correcto. Ajá. Es el proceso. Yo he vivido más de la mitad de la historia de la iglesia en Colombia. Así que puedo con autoridad decir todo este proceso. Yo mismo hubo un tiempo en que pensaba que no le quedaba bien la barba al creyente. Pero son conceptos que no afectan en la salvación, ni para bien ni para mal. Solo afectarían en la salvación si se le pidiese al hermano que usa la barba que para servir a Dios se la rapara. Y él, en un acto de rebeldía, dijera, no lo hago porque a mí no me mandan, porque yo hago lo que quiero, ahí sí ya habría un problema. ¿Ah? Eso es otra voz. Eso ya es otra voz. Pero si el pastor no ve problema, ¿sí? Felipe estuvo hoy en la escuela dominical y da, todo barbado, y sigue siendo santo. Entonces aquí son manejos conceptuales que para nada afectan la salvación, a menos que se dé un acto de rebeldía del creyente a quien se le pida que debe de hacer, como aquel que se le dice que se vista de una manera formal, es que se dice, Claro. para servir a Dios. ¿Sí?
Yo creo que son situaciones netamente conceptuales que va a depender del individuo a quien se le requiera algo y en una actitud de soberbia y rebeldía no la acepte. Pero si el pastor no le ve problema y lo permite, para nada lo afecta. Sí, no se sabe qué esté pasando en el contexto explícito de la congregación, ¿cierto? Y lo que le corresponde entonces al joven es obedecer. Exactamente. Yo fui pastor en una iglesia donde un hermano siempre era barbado. Yo le pregunté, me dijo, lo que pasa es que si yo me afeito me lleno de una alergia y me vuelvo horrible. Entonces, por eso. Entonces, mire, él por salud se dejaba crecer su barba. Porque si se afeitaba se le volvía la cara, una alergia le invadía su cara. Pero mire que usted menciona una cosa muy interesante que es la evolución de la iglesia sin obviar el hecho de que hay principios, ¿cierto? Entonces me hace pensar y lo hablábamos en una de las preguntas ahorita hace poco, dentro de lo que es normativo y lo que puede ser relativo, contingente. Claro, claro. Y esto parece ser una de las cosas que son contingentes, pero pareciera que al mismo tiempo usted dice que en algún tiempo fueron normativos. Ah, no. Pero pareciera que entonces también viene... Y ellos no lo hicieron de mala intención. No, claro que no. Gracias a Dios por eso que ellos nos enseñaron. Porque ellos lo hicieron con la mejor voluntad. Mal estaría de parte nuestra condenar aquello que ellos hicieron. Pero eso no es igual a que fuera el sello de la perfección, sino que simplemente fue el proceso que se dio en el desarrollo del crecimiento de la iglesia. Sus modales, sus costumbres. Bueno, sus costumbres. Hay cosas que la iglesia tiene mucha parte de cultura. Hay mucha cultura dentro de la iglesia. Y usted se metió con algo muy interesante, porque hay cosas que se vuelven tradición, pero que no necesariamente tienen que ser normativas. Que no afectan la salvación. Entonces yo creo que los cristianos tenemos que vivir la vida cristiana acorde a lo que Dios enseña, siempre buscando que lo que hagamos no afecte ni nuestra salvación, ni la unidad del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Eso es primordial. Que ese sí es un aspecto importante, ¿no? Cuando, digamos, de algún modo se entra al cuestionamiento y a la pelea en vez de asumir la obediencia como un elemento tan importante en la vida del cristiano. Ese sí es. Y es tan lindo uno encontrar creyentes en las iglesias que le dicen, hermano, dígame qué debo hacer y yo lo hago. Ahí es donde entra también un papel muy importante la consejería. Que es lo más duro de ser pastor. Ser pastor es lo más duro, manejar la consejería. Es lo más complicado del ejercicio del pastorado. No es predicar un sermón, no es dar una enseñanza, no es ir a visitar un enfermo. Lo más complicado es la consejería. Porque uno va a encontrar gente que le va a decir, dígame qué quiere que haga. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo lo digo porque yo lo he escuchado. Y ahí es donde el pastor tiene que poner mucho cuidado. ¿Con qué responde, no? Exactamente. Es muy interesante. Por eso no olviden esta frasecita y ojalá no se les olvide. El mejor consejero es el que escucha. Pensando en este joven que tenga esta controversia o este conflicto interno que debe ser igual al de otros, ¿cierto? Y lo que dice Pastor Darwin lo hace uno analizar, bueno, hasta dónde yo como cristiano estoy dispuesto a practicar el principio de la sujeción y la obediencia en cosas tan sencillas como esta, porque si yo me llamo a mí mismo obediente, pero no soy capaz de obedecer en esto tan sencillo, no entonces puedo obedecer lo mayor. Claramente. El que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho. Fíjese que, y perdón, yo comparto esta experiencia. Una vez fui invitado a una congregación a predicar y cuando yo llegué, no tenía la barba tan larga como en este momento, la tenía arregladita. Yo dije, bueno, me voy a peluquear, me voy a arreglar. Tenía esa barba que nos llamamos de 3 días, pero que era realmente de 2. Y cuando llego yo, el pastor tiene bigote. Sí, claro. Y ese sí no es de 2 días ni de 3, no, ¿sí? Me dice, yo aquí a los servidores no los dejo servir con barba y usted es el predicador hoy. Yo no puedo dejarlo predicar así. Yo hubiera podido decir, bueno, entonces predique usted, yo me voy, igual esta no es mi congregación, cierto, alguien hubiera podido actuar así. Cuando yo reviso mi bolsillo, yo digo, Dios mío, yo ahora cómo me afeito. Y dije, bueno, pastor, listo, vamos a ver cómo yo soluciono rápido. Veo que tenía solamente 1,000 pesos.
Entonces yo corro a la tienda que está más cerca y hay Una Presto Presto Barba de 1.000 pesos. Me meto a un baño en el cual no hay espejo y se me parte la cuchilla. No, ay Dios mío. Me toca cogerla como puedo para afeitarme entonces y entonces estar presentado a lo acorde a lo que el pastor... Aunque el está pastor tenía requiriendo. bigote. Aunque el pastor tenía bigote. Entonces, son esas cosas que uno podría pensar Pero y qué decir interesante, ¿no? claramente. Pero Muy hay que importante. obedecer. Pero tengo una noticia. El tiempo se acabó. ¿Cierto? Y a todas tenemos unos minutos. ¿Hay otra pregunta por ahí? Mao Carlos, mire esta pregunta tan interesante. Dios le bendiga. Me gustaría saber qué se puede hacer en el caso de una hermana que su mamá no es creyente y gran parte de su familia tampoco. Su mamá está ya de edad y enferma. A pesar de que se le ha hablado del evangelio por muchos años, ella no ha llegado a los caminos de Dios. El caso es que la familia realizó una misa y la mamá le pidió a su hija, que es creyente, que la llevara a la misa. ¿Qué puede hacer la hermana en esta situación? Decirle que no. Que la lleva, si quiere, a la mamá hasta el cementerio y la entierra. Pero pues ella no puede participar de ceremonias que van en contravía de los valores cristianos.